ya estamos aquí, como bien lo decíamos, excelente miércoles. Hola, ¿cómo estás? Muy Buenos bien, días, muy contento. bienvenido. Buenos días, queridos amigos. Así es, y hoy vamos a hablar de la albacea. Suena hasta como si fuera un cargo titular, así, un título nobiliario. ¿Qué es una albacea, Valentín? Sí, fíjate que sí suena así muy pomposo. Y como vemos en las películas y en las novelas, ¿no? Es en la albacea y entonces todos se reúnen frente al notario, frente al juez y de manera muy solemne la albacea. Exacto. Pues realmente no es un título nobiliario, es más bien una carga, una responsabilidad. O sea, hay que pensar varias veces cuando alguien te pregunte si quieres ser su albacea después del fallecimiento de esta persona, porque todos nosotros podemos designar un albacea para que represente a la sucesión y para que lleve a cabo nuestra última voluntad después de nuestra muerte. Eso cuando se hace a través de un testamento. En ocasiones, cuando las personas no se toman ese tiempo o esa molestia, bueno, el albacea, que tiene que existir como ese representante de la sucesión, se va a designar de entre los que tengan derecho en esa sucesión, en este caso de entre los herederos. Entonces, así es, ese es el origen del albaceazgo, del cargo de albacea, y ese albacea tiene básicamente obligaciones, o sea, tiene que dar cumplimiento a la última voluntad del testador cuando hubo un testamento. Tiene que defender la herencia. Por ejemplo, cuando hay algún bien de la herencia, bien mueble, bien inmueble, que tenga que recuperarse, no sé, quizá dejó una persona pendiente el cobro de deudas, quedó el cobro de rentas, pues el albacea empieza a administrar y tiene que defender todo eso en beneficio o en apoyo de los herederos, porque al final este albacea tiene que seguir varios pasos, tiene que seguir un camino para que esa herencia, que era obviamente del finado, pase a formar parte del patrimonio de los herederos. Y en ese momento su cargo termina, ¿no? Oye, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien muere y no tiene, como dices, o sea, no asigna un albacea? De esta elección entre los herederos, ¿cómo se hace? ¿El que se propone? ¿El que tiene mayor porcentaje de herencia? ¿Cómo es? ¿Es un concurso? Es una votación donde tienen que ser primero los herederos designados. Primero sabemos quiénes son los herederos designados. Eso lo va a designar un juez, porque no hubo un testamento. Cuando ya sabemos quiénes son los herederos designados, entonces cada voto vale lo mismo, pensando en que son herederos que son por partes iguales. Pues si no hubo un testamento, son herederos por partes iguales. Y así como si estuviéramos nosotros en una junta de herederos, nosotros somos 5, pues cada quien puede votar por quien quiera y es por mayoría. Como elegir al jefe de grupo. Exactamente, así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, por mayoría de votos, se elige el albacea. Y obviamente el que se quiera aventar la responsabilidad, como bien dices, ¿no? Pero aquí hay, exactamente, pero es algo bien importante, porque ese cargo, si bien es cierto, es voluntario, también puede haber una carga legal en el sentido de que si tú fuiste designado albacea en un testamento, por ejemplo, ¿no? Y no quieres aceptar el cargo, cuidado, porque entonces también puedes perder la herencia que te dejaron. Pues yo te dejo como heredero, pero también te dejo como albacea. ¿No quieres aceptar el cargo de albacea? Bueno, entonces pues tampoco vas a asumir ese beneficio que yo te dejé como heredero, a menos de que tengas una causa justificada. La ley dice cuáles son las causas justificadas. Pero tienes que ser heredero forzosamente para ser albacea, o puedes ser albacea sin ser heredero. A lo que me refiero es, supongamos que un padre o una madre hereda su dinero a muchas personas menos a su primogénito, ¿no? Ese primogénito, por el lugar que tiene biológicamente, ¿sería el albacea o puede ser albacea de lo que heredó su familia? O sea, ¿cómo funciona? Si tú eliges y designas a tu albacea en un testamento, puedes designar a quien tú quieras. No tiene que ser heredero. No es un requisito. Puede ser incluso un tercero. Habrá casos familiares donde quizá el que hace el testamento dice, pues yo conozco a mis hijos, yo sé de qué pie cojean. Si yo sé que dejo una albacea de entre ellos, va a haber un Necesitan un referee. Entonces quizá a un amigo, a una persona de confianza referee. Cuando hay testamento, cuando no hay testamento, pues al final va a ser de los herederos legítimos. Si en ese caso que tú dices, ese hijo también era heredero, bueno, pues va a tener que votar, a menos de que sea heredero universal. Claro. Si es un único y universal heredero, entonces en automático también será albacea. Pero si hay varios herederos, tendrá que haber esa votación. Oye, Valentín, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien te designa como albacea y una de entrada ni te pregunto, ¿no? Y otra, si no cumples con lo que
debes de hacer? O sea, en el sentido de los pendientes del difunto, de organizar a los herederos. O sea, ¿hay alguna responsabilidad? ¿Te pasa algo si no cumples con tus obligaciones? Por eso comentábamos, es un cargo que se acepta de manera voluntaria, que tiene consecuencias legales en algunos casos cuando no se acepta, pero cuando tú ya lo aceptaste, estás asumiendo esa responsabilidad. Incluso la ley dice que si tú vas a aceptar el cargo como albacea, tienes que garantizar que lo vas a hacer de manera correcta mediante una fianza. Porque justamente en esa administración, en ese desempeño, pues se podrían generar ciertas irregularidades. Cuando eso sucede, en el caso que tú pones de que el albacea no haga las cosas como tiene que hacer, y esas cosas están bien delimitadas en la ley, ¿eh? O sea, la ley te dice, tú tienes tanto tiempo para hacer esto, tanto tiempo para hacer lo otro. O sea, no es de que sea completamente abierto. Porque si no, entonces el cargo sería indefinido. Y los herederos podrían estar viendo, oye, pues tú albacea estás administrando, no nos estás repartiendo, ¿qué está pasando con el dinero? ¿Qué está pasando con los inmuebles? Y eso sería en perjuicio de los herederos. Entonces, cuando no se cumple, puede haber una responsabilidad civil patrimonial, porque hiciste algo indebido, o simplemente cuando no cumpliste con tu cargo puede ser removido. Oye, este albacea no está cumpliendo con lo que tiene que hacer, vamos a removerlo. Oye, Valente, ya me surge otra duda. Estamos hablando de todas las personas, o sea, finadas. ¿Eso tiene que ser forzosamente o si alguien ya queda, no sé, en estado vegetal o entonces le da demencia senil y está en un asilo? ¿También se usa el término de albacea o eso es otra cosa? No, es otra cosa. Ah, El albaceazgo solamente puede darse cuando una persona falleció. En casos como este, hay otros representantes legales, tutor, curador o representante legal natural, como hablábamos en algunos otros programas. Pero para que haya albacea, necesariamente tuvo que haber existido el fallecimiento de alguien. Ahora, esto de no cumplir las obligaciones, yo como heredero y veo que el albacea no está cumpliendo, ¿hay una autoridad a la cual yo acudo y es tipo una denuncia a la que yo pongo y hay una autoridad, se hace otro juicio? ¿Cómo es esto? Los juicios sucesorios, donde se va a hablar de todos esos temas, se pueden llevar esos procedimientos ante notario o ante un juez. Pero siempre, cuando va a haber este tema de remoción del albacea por incumplimiento de deberes, siempre va a ser ante un juez. Y en la Ciudad de México, ante un juez de lo familiar. Es la autoridad que va a decir si el albacea lo hizo bien, si lo hizo mal, y recibir estas denuncias, recibir estos incidentes para removerlos, ¿no? Y ahora, ¿qué sucede si son 5 hermanos y uno es el albacea y los hermanos no les reparte y van falleciendo? ¿Este albacea se queda con todo y se hace cargado de todo? No, el albacea solo es un representante. O sea, no es dueño, no es titular de los derechos que pueden ser de otros herederos. Si ese heredero que estaba ahí ya reconocido fallece, bueno, lo que le tocaba se repartirá a su vez entre los herederos de esa persona. Eso se llama heredar por estirpe. Pero el albacea siempre va a seguir representando hasta que su cargo termina. Muy bien. Valente, muchísimas gracias por traernos este tema y por aclararnos las dudas, que en verdad hemos escuchado mucho acerca de la palabra, pero no sabemos muchas veces cómo funciona. Además, es tu cumpleaños hoy. Muchas felicidades. Muchas gracias. Estas mañanitas tan